Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Bienvenidos a nuestro devocional en casa. Hoy, en nuestro plan de lectura de la Biblia de un año, corresponden los textos de Salmos, de los capítulos 11 al 18. Hoy, yo quiero enfocar ese devocional en el Salmo 11. Pero antes de comenzar, quisiera recordarles que pueden dejar sus comentarios y también, por supuesto, sus peticiones de oración, que estaremos atendiendo y respondiendo con el mayor de los gustos para la gloria de Dios. Entonces, quiero invitarlos a leer conmigo el Salmo 11. Esta es una versión internacional y leo para el beneficio de todos. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Esa es la palabra de Dios. Yo quisiera decir que este salmo comunica básicamente que en periodos de pánico, de miedo, el justo entiende que Dios está en control, que examina los corazones, que algo está haciendo Dios en él. Y además, mientras eso sucede, el justo busca el rostro de Dios. Ahora, vamos rápidamente, parte por parte. Los 3 primeros versículos de este texto, de este salmo, nos muestran como la circunstancia. Este es un salmo en el cual David escribe mientras está siendo asediado por enemigos en la ciudad que están buscando asesinarlo. Sus consejeros le dicen que huya. Claro, cuando uno ve este escenario, es un escenario en donde David sabe que ya han habido muchas muertes muy cerca. Cuando uno lee el versículo 3, el tema de los fundamentos son destruidos, se está refiriendo al orden social. Y claro, uno debe pensar que cuando nosotros desarrollamos nuestras vidas en un escenario en donde este orden social está fuerte, está sólido, nosotros podemos desarrollar nuestra vida de forma ordinaria, cosas que pueden garantizar algunos elementos económicos y de seguridad para nosotros. Un orden social fuerte significa que podemos desarrollar nuestra vida ordinaria, de forma ordinaria. Cuando este orden social se debilita, entonces cuando David hace la pregunta, ¿qué podemos hacer? Claro, sus consejeros le dicen que huya, pero David sabe que si el rey se va, el orden se termina de colapsar. Es lo peor que él le podría hacer a su pueblo. Y decide quedarse para honrar a Dios y también para servirle a su pueblo, para servirle al prójimo, por amor al prójimo. Ahora, ¿ustedes notaron algo? Él no entró en pánico, él no se desesperó, como se le hicieron los consejeros que le dijeron, mira, la única solución es huye, vete lejos. Él en su lugar responde, el Señor está
en su santo templo, en los cielos, tiene el Señor su trono. Miren, eso no es solamente un tema de afirmar Dios está en su trono. David está comunicando ahí, mira, es que el control no depende de ningún hombre. Las cosas nunca se le salieron de las manos a Dios. Dios está en control. Incluso cuando pensamos que las cosas se salieron de control, no lo hicieron, porque siguen bajo el control de Dios. El problema es que, claro, el hombre todo el tiempo quiere pretender que gobierna el mundo, incluso el universo, pero la verdad es que no. El hombre realmente, aunque parezca que tiene algún control, no lo tiene. El único que es soberano y tiene control sobre todo el tiempo, lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá, es Dios. Pero uno también tiene que mirar que Él no se queda solamente en es que Dios es soberano y tiene control sobre todo, sino que da un paso más. Y el paso más es Dios examina los corazones. Dios examina al ser humano. Ahora, ¿por qué da ese paso adicional? Bueno, ustedes no han estado nunca en una situación que ustedes pues, se dan cuenta de que las cosas salieron de sus manos definitivamente, que nunca estuvieron en ellas, por supuesto, y dicen, Dios hará algo. Yo confío en que el Señor está haciendo algo, Él hará algo, estoy tranquilo. Algunas veces, los cristianos nos detenemos allí y decimos, Dios está en control, Él hará algo. Y algunas veces que decimos estas cosas, lo que intentamos hacer es seguir el consejo de esos consejeros de David. Huye. ¿Por qué? Bueno, a veces lo decimos porque queremos escapar de nuestra realidad. Queremos desconectarnos emocionalmente del sufrimiento, del dolor, del miedo, del pánico. En lugar de mirar qué es lo que deberíamos estar aprendiendo de esto. Claro, este paso de más, este paso adicional que da a David es para decir, mira, es que el justo no debería escapar de la realidad del sufrimiento, no debería escapar de la realidad del miedo, sino que en lugar debería decir, sí, Dios es soberano y Él examina corazones y yo estoy en ese examen. Algo que Él quiere hacer en mí, lo está haciendo, no sé qué es, pero ¿sabes qué? Voy a ir a preguntarle a mi corazón. ¿Qué está siendo desafiado? ¿Qué está siendo destruido? ¿Qué está siendo cambiado? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué debería estar aprendiendo? Por eso da ese paso adicional. Ahora, cuando Él termina con eso de que los íntegros contemplarán su rostro, los justos contemplarán su rostro, nosotros debemos considerar que no es solamente que vamos a ir a orarle al Señor. Por supuesto que debemos orarle al Señor y vamos a hacerlo en esos tiempos, pero es más que eso. Cuando nosotros pensamos en eso que David está comunicando, es más como que el justo tendrá comunión con el Señor, intimidad, podrá entrar a su presencia y además sentir su amor, su misericordia, todo lo que Dios es, lo podrá sentir en su vida. Después de que, en medio de estos periodos de pánico, de miedo, miren eso. David
en el versículo 4 dice: el Señor está en su templo. Lo vemos en nuestros salmos como Él viene y afirma eso varias veces como su seguridad de que es que yo puedo ir al Señor, yo puedo ir a buscar al Señor, Él es mi refugio, Él me ayudará. Ahora, cuando nosotros pensamos en Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28, en efecto, en esa ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Por qué salto de este tema de que Dios está en su templo? Que en eso descansaba parte de la esperanza de David, a ese texto. Porque mira, el que realmente era rey, es rey sobre todo, fue perseguido hasta el final. Y algunos le dijeron: huye, sus apóstoles, huye, ¿por qué tiene que terminar todo así? ¿Y sabes qué? Él fue a la cruz para sufrir el peor de los castigos, recibir toda la ira de Dios, para que esa distancia que nos separaba, el muro que nos separaba de Él, el pecado, ese velo que no nos permitía tener acceso a Dios, se rompiera. Para que ahora que no solamente es rey, sino también nuestro sumo sacerdote, intercediera delante de Dios por nosotros, para reconciliarnos con Él, tener acceso a Él. Porque, en definitiva, solamente a través de Jesús, podemos ver el rostro de Dios. Solamente a través de Jesús podemos sentir, vivir lo que Dios es en nuestras vidas. Así que el justo en tiempos de miedo, de pánico, entiende que Él no gobierna, nunca ha gobernado, sino que Dios lo hace, que no va a escapar de la realidad, sino que aceptará y tomará esta prueba del Señor y pensará: corazón mío, ¿qué hay en ti que tiene que ser destruido? ¿Qué hay en ti que tiene que ser purificado para la gloria de Dios, mientras busca el rostro del Señor? Cantemos la siguiente canción y oremos juntos al Señor. Fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua, y una mañana escuchar: te doy libertad. Gracias, Señor. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Bueno, entramos a nuestro acróstico casa, la primera letra que dirige nuestra oración o que nos encamina a nuestra oración es la letra C de confesión. Y vaya que
Este texto desafía particularmente cómo nosotros queremos robarle el trono al Señor en repetidas ocasiones, ¿cierto? Así que yo les invito a confesar nuestros pecados delante del Señor, confiando en que en Cristo, ese que decidió no huir sino sufrir la muerte de cruz para la gloria de Dios y el perdón de nuestros pecados, en Él encontramos perdón y salvación. Señor, venimos a Ti confiados en que en Cristo Tú nos escuchas, nos recibes, nos perdonas, Señor. Perdón porque ese texto realmente desafía cómo a veces nuestra preocupación no es más que el producto de pensar que nosotros podemos ser más sabios que Tú. Y Señor, eso no es así. A veces esta preocupación en parte confía en que Tú eres soberano, pero que de pronto no lo vas a hacer tan bien, o de pronto no vas a hacer lo que yo quisiera que hagas. Perdón, Señor. Perdón, Señor, por tanta soberbia y blasfemar Tu nombre, Señor, por intentar restarle a Tu gloria y comparar Tu sabiduría con la mía. Perdón, Señor. Perdón, Señor, porque solemos pensar tan seguido de que cuando algo se nos sale de las manos, significa que entonces todo está fuera de control, y se nos olvida que realmente nosotros no somos los soberanos en la historia, que nosotros no somos soberanos de nada en el mundo, Señor. ¿Qué eres Tú? ¿Qué eres Tú? Que lo que se salió de las manos realmente nunca estuvo en nuestras manos, siempre estuvo en las Tuyas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en medio del pánico nosotros preferimos escapar y deslegitimar e incluso ningunear cualquier cosa que Tú estés haciendo a favor de Tu iglesia, transformando corazones, llevándonos al arrepentimiento, incluso tumbando ídolos, Señor. Perdónanos, porque pensamos que no eres lo suficientemente poderoso ni bueno, como para producir algo bueno en medio de estos escenarios que para nosotros a veces son tan desalentadores. Perdónanos, Señor, porque nos resistimos incluso a recibir la prueba. Aún, Señor, nos resistimos a arrepentirnos pronto de aquello que sabemos que ya nos estás comunicando. Aquello que le estás diciendo a nuestro corazón: esto no debería estar aquí, sácalo una vez. Esto no me trae gloria, Señor. También, Señor, debemos arrepentirnos porque pensamos que hay otras personas que pueden llegar a ser más sabias que Tú. Reconocemos que de pronto no podemos llegar a encontrar una solución, pero queremos que otra persona sí, lejos de Tu consejo, Señor, lejos de Tu consejo, en lugar de ir y buscar Tu rostro, Señor, de valorar eso, de que Tú eres realmente el refugio de los justos, de aquellos que son Tuyos, y no ningún hombre, no ninguna filosofía, no ninguna estrategia, no ningún plan mágico que restaure economías, familias destruidas, empresas que se acabaron, proyectos que se frustraron. No, Señor, el único refugio eres Tú, y te rogamos
que nos perdones porque hemos preferido buscar refugio muchas veces en otras cosas, en otras personas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cantemos la siguiente canción, confiando en que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos perdona, que Él nos recibe con brazos abiertos y extiende su misericordia sobre los suyos, para producir más y más frutos y hacernos cada vez más como Cristo. Perdóname si otra vez insiste en mi canción. El Dios de amor, el siervo fiel, la majestad, gran rey, que bajó y bajó y bajó. Y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz, y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí. Él siendo rey se despojó al ser igual a mí. Murió en la cruz en mi lugar, vida eterna Él prometió, que bajó y bajó y bajó. Y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz, y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí en la cruz, y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí. Bueno, así llegamos a la segunda letra de nuestro acróstico CASA, que es la A de adoración. Este texto nos muestra cosas maravillosas de nuestro Señor. ¿Cómo es que un hombre puede responder de una forma tan diferente al resto en medio del pánico? Y decir que el que está en control es el Señor, que hay algo que está haciendo, que busca su rostro. Y luego pensamos, eso es verdad, está un ejemplo superior de esto, que no era solamente que habían rumores de que lo iban a asesinar o de que sus asesinos estaban cerca, no, lo tomaron y lo mataron. Y él sabía y decidió hacerlo para honrar a Dios, cumplir su plan y amar al prójimo. ¿Cómo es que Dios es capaz en su soberanía de hacer cosas como estas? Él es mucho más sabio que nosotros. Orémosle al Señor y orémosle juntos, al contemplar sus perfecciones a la luz de la Escritura. Señor, te adoramos. Te adoramos porque tú eres soberano. Tú eres soberano
sobre la historia, sobre ese mundo, sobre el universo, sobre toda tu creación. Nunca nada, Señor, desde que comenzó, se ha salido de tus manos. Y hasta que termine, sabemos que nunca nada se saldrá de tus manos. Y cuando hemos pensado que alguna cosa se escapó de tu vista, que alguna cosa se salió de control, realmente nunca fue así. Tú siempre has sido, eres y serás soberano de tu creación. Señor, te adoramos porque eres mucho más sabio que nosotros. Como tus planes son supremamente superiores a los nuestros. Cómo es que incluso tú puedes tomar el mal, el dolor, el sufrimiento y producir gozos, producir templanza, producir frutos gloriosos para tu honra, Señor, para tu alabanza. Cómo es que tú en tu sabiduría superas toda expectativa. Cómo es que tú, Señor, en tu sabiduría santificas en medio de escenarios desoladores. Cómo es que tú con tu sabiduría nos guías, nos guardas, Señor. Cómo es que tú, Señor, puedes tomar a hombres pecadores y traer convicciones tan profundas que cambian vidas, Señor. No solamente sus propias vidas, sino las de otros. Cuando se da testimonio de tu grandeza al responder, el Señor está en control. Y hay algo que Él quiere hacer en mí, y lo está haciendo. Y entiendo que debo responder mientras busco su rostro. Eso cambia vidas, Señor. No solamente la propia, sino la de otros cuando nos ven y ven tu gloria orar sobre los tuyos, Señor. Cuán grande eres, Señor. Planes que nosotros no alcanzamos a imaginar, no alcanzamos ni siquiera a rasguñar los bordes del diseño de lo que tú has planeado, Señor. Y sobre todo, cuán grande eres, Señor, para convertir una de las historias más trágicas en la más gloriosa de las buenas noticias. Que tu Hijo amado, Dios encarnado, en lugar de huir, fue y entregó su propia vida para salvación. Para salvación. ¿Y cómo es que a estos que tú has escondido en Cristo, Señor, has prometido que verán tu rostro, que tendrán comunión contigo, que podrán experimentar las bellezas de tu perfección a diario, incluso cuando el miedo y el pánico acechan? Cuán glorioso eres, Señor. Cuán glorioso eres, Señor. ¿Cómo es que tú vienes? ¿Cómo es que tú vienes a nosotros y nos ofreces un refugio inexpugnable, Señor? Porque es que ese refugio eres tú y solo tú. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. ¿Y cómo es que tú vienes y tomas esos corazones y les enseñas a amarte más que a cualquier otra cosa? Y a amarte por sí mismos, incluso en medio de escenarios dolorosos. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adorando al Señor con la siguiente canción.
Llegamos a nuestra tercera letra del acróstico CASA, que es súplica. Aquí es cuando nosotros presentamos nuestras peticiones al Señor. Seguramente cuando escuchaste la exposición del texto, incluso mientras fuimos orando, se te pudieron haber venido varias cosas de lo que has vivido en los últimos días, en las últimas semanas o en los últimos meses. Y también es posible que se te hayan venido a la mente algunos personajes de la Biblia, como el caso de José, de Job, Jeremías, el mismo Jesús, Pablo, los apóstoles. Pero hay uno en particular que desde hace poco tiempo me ha comenzado a llamar mucho la atención por lo que aprendió en este tema de lo que les mencionaba de la prueba, y es Job. Porque en el caso de Job, cada vez que él le fue respondiendo al Señor, no era tanto que, por supuesto, como todo hombre imperfecto, hay cosas de las que va a arrepentirse, pero no era tanto qué cosas debía cambiar, ídolos que tumbar, sino que Job aprendió a amar a Dios por sí mismo, que él aprendió a amar a Dios más que cualquier otra cosa. Y yo creo que en esas conversaciones, o si no la habías tenido, que seguramente se había despertado hoy con tu corazón en medio del miedo, del pánico, van a haber cosas muy específicas que tú deberías presentarle al Señor hoy a la luz de este texto. Así que oremos y presentémosle al Señor nuestras peticiones. Señor, te has prometido que lo que presentemos en Cristo, porque estamos en Cristo, tú escucharás y extenderás tu misericordia hacia nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos convenzas de que nunca nada se te ha salido de las manos. Pero también, Señor, que nos ayudes a dejar de querer controlar el mundo, de dejar de querer controlar absolutamente todo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a dejar de lado nuestra soberbia, a descansar en ti, en tu soberanía, Señor, en tu sabiduría, en tu poder, en tu bondad. Señor, también te rogamos que nos ayudes a hacer esas preguntas que deben ser hechas a nuestro corazón a la luz de tu palabra. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Ayúdanos a hacernos la pregunta y ayúdanos a responder. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué debemos cambiar? ¿Son prioridades? ¿Son deseos? ¿Qué, Señor? También ayúdanos a ver cuál es el ídolo que está en peligro de muerte, o cuál es el ídolo que tú ya mataste, que nos está haciendo preocuparnos tanto, Señor. Ayúdanos a que, como Job, incluso en medio del dolor, del sufrimiento, al final se pueda producir un fruto tal que podamos amarte por nosotros mismos, a tener una fe propia, a amarte más que a cualquier otra cosa, Señor. Que podamos hacer como Jesús, como hizo David en este texto. Cuando venga el sufrimiento, cuando los enemigos acechen, cuando la muerte está a la puerta, cuando las deudas no den cese, cuando el trabajo ya no esté,
cuando el plan perfecto que tenías haya destruido, podamos decir: Señor, este es tu plan, tú has estado en control. ¿Qué estás haciendo? Permíteme experimentar las bellezas de tu perfección hoy y el resto de mi vida. Que podamos imitar a Jesús para honrarte a ti y amar al prójimo, Señor. Te lo rogamos, Señor. Te rogamos que podamos descansar en Cristo, en el acceso que tú nos has dado por gracia a ti, Señor. Que podamos buscar tu rostro mientras entendemos esta realidad de que tú eres soberano y que estás obrando en nosotros en medio de estas pruebas, confiados en que podemos crecer en el carácter de Cristo, en comunión e intimidad contigo, que podemos experimentarte como nunca antes lo habíamos hecho y que podemos conocerte como nunca antes lo habíamos hecho, para amarte mejor, adorarte mejor y servirte mejor, Señor. Señor, tenemos miedo, tenemos preocupaciones, estamos en pánico, pero Señor, tú eres soberano, Señor. Tenemos miedo, pero estamos en Cristo, estamos en tus manos, Señor. Nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, roca firme es tu poder. Y así llegamos a nuestra última letra de este acróstico CASA, que es la A de agradecimiento. Tal vez hay cosas en este tiempo de miedo, de pánico, de incertidumbre, que no las has agradecido al Señor, que no le hemos agradecido al Señor. Tal vez el habernos ensimismado en quejas, incluso el habernos embriagado en nuestro propio miedo, no nos ha permitido ver la grandeza del Señor y cómo Él ha obrado a nuestro favor todo el tiempo. Así que les pido que oremos juntos agradeciéndole al Señor por todo lo que Él ha hecho conforme a su gloria. Señor, primero que nada debemos agradecerte que a través de Cristo, a través de tu Hijo, podemos ver tu rostro, podemos entrar en tu presencia, podemos experimentar las perfecciones de tu ser en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nunca nos has abandonado a nuestra suerte, a nuestras fuerzas ni a nuestros planes.
sino que con gracia, misericordia y compasión, tú has mostrado tu gloria a lo largo de la historia y nos has bendecido también al enseñarnos quién eres tú, cómo obras. Señor, gracias porque nosotros podemos descansar en que nunca nada se ha salido de control, porque nunca ha estado en nuestro control, sino que siempre todo ha estado bajo tu control. Gracias, Señor, porque eres fiel a ti mismo, a lo que tú eres, y conforme a tu gloria has obrado, y eso es lo mejor, Señor, que le puede suceder a tu creación, que obres conforme a tu carácter. Gracias, Señor, porque nos has dado recursos para afrontar el miedo, el pánico, la desesperación. Nunca nos has dejado solos, Señor. Gracias porque nos has mostrado cómo tu bondad, todo lo que tú eres, supera cualquier situación adversa, Señor. Gracias porque has cambiado nuestros corazones y los sigues cambiando. Has zumbado ídolos y los sigues zumbando y los seguirás zumbando, Señor. Gracias porque nos has permitido amarte y nos has ayudado a amarte mejor. Gracias, Señor, porque eso es posible porque tú te has dado a conocer a nosotros. Gracias porque nos has dado la provisión para la salvación y has obrado para nuestra santificación día a día, Señor. Gracias porque tú obras con tu poder a favor de tu iglesia siempre, siempre, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien posibilita que no escapemos de la realidad que nos toca vivir, sino que refugiados en ti podemos afrontarla, podemos vivirla con la confianza y esperanza de que está en tus manos cualquiera que sea el camino y cualquiera que sea el resultado. Cualquiera que sea el camino y cualquiera que sea el resultado serán para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Y cuando eso sucede, nosotros somos beneficiados. Gracias, Señor, porque traes consuelo. Traes consuelo al afligido. Traes consuelo al que sufre. Traes descanso al cansado. Gracias, Señor, porque podemos seguir viviendo esa vida que tú nos has regalado, sabiendo que podemos ver tu rostro en Cristo y a través de Cristo. Y vendrá un día en el que te podremos ver tal y como tú eres, Señor. Que será cuando tú decidas acabar la historia que tú comenzaste, sobre la cual eres soberano y que haces andar conforme a tu plan. Ese día te veremos tal y como tú eres, con cuerpos glorificados como tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que hoy en Cristo podemos ver tu rostro y lo veremos tal y como es. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios.
Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.